La luz del amanecer se filtraba por los vitrales de Westminster, mientras la corte contemplaba, con reverente silencio, al niño que jamás debió ser rey. Enrique Tudor, segundo vástago de la dinastía, había nacido bajo la sombra protectora de su hermano Arturo, heredero legítimo de una corona arrebatada en los campos ensangrentados de Bosworth. El rey Enrique VII observaba a su hijo menor con la calculadora mirada de quien valora un bien de reserva, útil, pero prescindible en el gran tablero dinástico. Los primeros años del joven Enrique transcurrieron en la periferia del poder, educado como corresponde a un príncipe segundón, destinado a la iglesia o a fortalecer alianzas matrimoniales. La muerte, sin embargo, es la única consejera que no discrimina entre primogénitos y segundones. Cuando la fiebre sudorífica inglesa envolvió el cuerpo del príncipe Arturo en su mortaja definitiva, el destino de un reino cambió para siempre. El día que Enrique comprendió que sería rey, algo se quebró y recompuso en su interior. El muchacho destinado a obedecer se transformó en el hombre nacido para ordenar. Los cronistas de la época describían al joven Enrique como una visión de perfección principesca. Alto para los estándares de su tiempo, de complexión atlética, cabello rojizo que brillaba como cobre bruñido bajo la luz de las antorchas. Su cuerpo fue cultivado con meticuloso cuidado, no como templo del alma, sino como estandarte vivo de la legitimidad Tudor. Cada torneo ganado, cada justa donde su lanza encontraba su marca, cada exhibición de danza o música donde demostraba su gracia, era un mensaje político tallado en carne. Aquí está vuestro rey, vigoroso y vital, antítesis del tirano jorobado que la guerra civil había derrocado. Un príncipe debería ser visto cabalgando, cazando, danzando y demostrando su valor en las justas, escribió uno de sus tutores, y Enrique aprendió bien la lección. Su cuerpo se convirtió en el primer territorio que conquistó y gobernó con absoluta autoridad. El joven que ascendió al trono en 1509, tras la muerte de su padre, era la encarnación del ideal renacentista, versado en teología, apasionado por la música, diestro en los deportes, capaz de debatir en latín y desafiar a cualquier caballero en el campo de torneo. Pero en los pasillos sombríos de Greenwich y Hampton Court, donde los susurros cortesanos formaban la verdadera constitución no escrita del reino, el temor persistía como una corriente subterránea. La dinastía Tudor era aún joven, apenas un retoño en el antiguo bosque de la nobleza inglesa. La Guerra de las Rosas había demostrado cuán fácilmente podían arrancarse las raíces de una casa real. El joven Enrique lo sabía. Cada espejo, que reflejaba su figura atlética, también proyectaba la sombra de una duda. ¿Qué sería de Inglaterra sin un heredero varón que continuara la línea sucesoria? El matrimonio con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano, fue su primer acto de afirmación real. La dispensa papal que permitió la unión parecía sellar la legitimidad de su gobierno con la bendición divina, y sin embargo, mientras la corte celebraba los esponsales, el destino tejía ya los hilos de una tragedia que tardaría décadas en revelarse por completo. El cuerpo del rey pertenece al reino, sentenciaba la doctrina política medieval, y el de Enrique, aquel templo de virilidad y poder, se convirtió en la primera prisión que habitó. Cada músculo tensado en los torneos, cada gota de sudor derramada en la casa, cada semilla plantada en el lecho nupcial, tenía un único propósito: garantizar que la sangre Tudor seguiría fluyendo por las venas de Inglaterra. El hombre quedó subordinado al monarca, el ser humano sacrificado en el altar de la continuidad dinástica. Nadie que observara al joven rey en el esplendor de su coronación podría imaginar que aquel cuerpo magnífico, diseñado para dominar, se convertiría, con el tiempo, en la cartografía de su propia decadencia moral. El hijo que nunca debió reinar aprendería, con el correr de los años, que los reyes pueden controlar reinos enteros, pero jamás el imperio ingobernable de su propia carne. El sol de enero arrojaba una luz mortecina sobre el campo de justas,
En Greenwich, cuando ocurrió el incidente, que partiría la vida del rey en dos mitades irreconciliables. Corría el año 1536, y Enrique, ya en el umbral de sus 45 inviernos, cabalgaba con la obstinación de quien se niega a reconocer el paso del tiempo en su propia carne. La armadura que antaño se ajustaba a su figura atlética ahora aprisionaba un cuerpo que comenzaba a ceder ante los excesos de 2 décadas de poder absoluto. El estruendo metálico resonó como un trueno invernal cuando el monarca cayó. El caballo, desbocado por un movimiento imprevisto, arrojó a tierra aquella figura que los súbditos habían llegado a considerar casi inmortal. Los cronistas de la corte, siempre atentos a transformar la realidad en propaganda, describieron el incidente como un tropiezo menor. Los manuscritos oficiales apenas dedicaron unas líneas al suceso. Pero en los aposentos reales, donde la verdad no necesitaba maquillaje, la realidad era otra. El cuerpo del rey se había quebrado en una forma que ningún médico de la época podría reparar. La herida en su pierna izquierda, inicialmente considerada una lesión pasajera, se transformó en el reloj que marcaría el ritmo de su deterioro. El absceso que nunca cerró se convirtió en la puerta por donde la podredumbre física y moral comenzó su invasión silenciosa. Los médicos reales, condenados al imposible dilema de curar sin contradecir, aplicaban ungüentos de mercurio y plata mientras susurraban plegarias a santos en los que ya no creían desde que el rey se había proclamado cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Su Majestad ha dormido bien esta noche, mentían los boletines oficiales, mientras los sirvientes de cámara quemaban sábanas manchadas de pus y sangre negruzca. El dolor crónico, esa bestia invisible que devora el alma desde adentro, se instaló en la vida cotidiana de Enrique como un cortesano más, el único al que no podía desterrar ni ejecutar. Los que estuvieron cerca en aquellos días, pocos, de los cuales sobrevivirían para contarlo, observaron la metamorfosis que siguió al accidente. El hombre que una vez fue descrito como el príncipe más apuesto de la cristiandad, comenzó a transformarse en una criatura de pesadilla. Su rostro, antes luminoso, adquirió la palidez enfermiza de quien batalla contra un dolor constante. Sus ojos, que habían cautivado a tantas damas de la corte, se volvieron pozos de sospecha, vigilantes perpetuos de traiciones reales e imaginarias. No fue solo el cuerpo lo que se deterioró tras la caída. Algo más profundo se fracturó aquel día en Greenwich. La ilusión de invulnerabilidad que había sostenido su reinado. El rey que había desafiado al Papa, que había remodelado la fe de una nación para satisfacer sus deseos, descubrió que existía un adversario al que no podía someter, su propia mortalidad. La pierna infectada se convirtió en metáfora carnal de un reino que comenzaba a gangrenarse desde su centro mismo. El olor dulzón y nauseabundo que emanaba de la herida perpetua impregnaba los salones de Hampton Court, pero nadie osaba mencionar lo evidente. Los cortesanos aprendieron a respirar por la boca mientras asentían a los delirios de un monarca cada vez más impredecible. Thomas Cromwell, su ministro principal, anotó en su diario privado palabras que, de haber sido descubiertas, le habrían costado más que el cargo. El rey ya no gobierna su dolor, es el dolor quien gobierna al rey, y por extensión, a todos nosotros. Meses después, Cromwell perdería la cabeza en Tower Hill, acusado de traición por el mismo hombre al que había servido con implacable eficiencia. La herida física catalizó una transformación interior más aterradora. La paranoia floreció en la mente de Enrique como un jardín venenoso. Cada susurro cortesano se magnificaba en sus oídos como una conspiración. Cada gesto de piedad hacia sus dolencias se interpretaba como una evaluación de debilidad. El hombre que había gobernado con la confianza de los elegidos por Dios, ahora veía enemigos en las sombras de cada pasillo palaciego. Los años posteriores al accidente marcaron el inicio del reinado del terror. Las ejecuciones se multiplicaron. Las leyes de traición se ampliaron hasta abarcar el pensamiento mismo. El silencio se convirtió en el idioma oficial de la corte,
mientras la pierna supurante del rey dictaba, con su ritmo de dolor e infección, los humores cambiantes de la política inglesa. El cuerpo del rey, aquel templo político que había sido construido como propaganda viviente de la dinastía Tudor, se convirtió en una cárcel de carne putrefacta de la que Enrique jamás escaparía. Y mientras la infección devoraba su pierna, otra gangrena, más sutil y devastadora, corroía su alma, transformando al príncipe renacentista en el tirano que la historia recordaría con horror y fascinación. En los corredores de Windsor, donde las paredes han aprendido a guardar secretos durante siglos, aún resuena el eco fantasmal de 6 pares de zapatillas femeninas. 6 mujeres que compartieron el lecho de un rey, cargando sobre sus hombros el peso imposible de la continuidad dinástica. 6 cuerpos convertidos en territorio político, en campos de batalla donde se libraría la guerra más íntima y devastadora del reinado de Enrique VIII, la lucha por la descendencia masculina. Catalina de Aragón fue la primera en habitar aquella prisión dorada que era el matrimonio real. Hija de los reyes católicos, educada para ser consorte y madre de reyes, su vientre se convirtió en el primer territorio donde Enrique libró y perdió su batalla contra el destino. Las crónicas palaciegas registraron con meticulosa crueldad cada embarazo, cada parto, cada entierro prematuro. De todos los hijos concebidos, solo María sobrevivió, insuficiente premio para un monarca obsesionado con engendrar un varón que asegurara la sucesión. El reino tiene más necesidad de corazón que de la más humilde víscera de un animal de matadero, escribió en secreto el embajador español, testigo impotente del repudio de Catalina tras 20 años de matrimonio. Cuando la anulación fue finalmente pronunciada, la reina fue desterrada a Kimbolton Castle, donde languidecería hasta su muerte, firmando sus últimas cartas como Catalina, la reina de Inglaterra, título que el mundo le había arrebatado, pero que ella se negó a ceder. Ana Bolena, la segunda figura en esta procesión trágica, ascendió al trono sobre los escombros de un cisma religioso que cambiaría el rumbo de la historia inglesa. Sus ojos oscuros, que habían seducido al rey durante 7 años de cortejo prohibido, no pudieron conjurar el milagro dinástico que se esperaba de ella. El nacimiento de otra princesa, Isabel, selló su destino con la misma inexorabilidad con que el verdugo de Calais afiló la espada que separó su cabeza de su cuerpo en una fría mañana de mayo de 1536. Tengo un cuello pequeño, bromeó ante sus damas la víspera de su ejecución, el humor macabro de una mujer que entendió demasiado tarde que en la economía reproductiva de la corte Tudor, su valor se medía exclusivamente por la capacidad de su matriz para albergar un príncipe. Jane Seymour, la tercera esposa, consiguió lo que sus predecesoras no lograron: dar a luz a Eduardo, el ansiado heredero varón. El precio fue su propia vida, consumida por la fiebre puerperal 12 días después del alumbramiento. Enrique la lloró con la sinceridad parcial de quien lamenta la pérdida de un instrumento eficaz. Fue la única de sus esposas que recibió el honor de ser enterrada junto al rey en la capilla de San Jorge, no tanto por amor como por gratitud a su vientre productivo. Ana de Cleves, la cuarta, tuvo la fortuna de resultar físicamente repulsiva a los ojos de un monarca cuyo cuerpo ya era una ruina supurante. Mi ángel flamenco, la llamó con sarcasmo cruel antes de anular el matrimonio. Su rechazo a consumar la unión le salvó la vida, convirtiéndola en la única superviviente del harén real, relegada al estatus ambiguo de hermana del rey, figura decorativa en la periferia de un poder que casi la devoró. Catalina Howard la quinta, apenas una niña de 17 años cuando se casó con un rey que rondaba los 50, pagó con su cabeza el crimen imperdonable de tener un pasado y desear un futuro. Su ejecución, precipitada por indiscreciones anteriores al matrimonio y por la sospecha de infidelidad, reveló la monstruosa hipocresía de un monarca que exigía pureza virginal en el mismo lecho que él había mancillado con décadas de excesos. Muero como reina, pero preferiría morir como esposa de Culpeper, fueron las palabras que la tradición atribuye a Catalina,
antes de que el hacha descendiera sobre su cuello. Última confesión de una mujer que jamás tuvo la oportunidad de elegir su destino. Catalina, Parr, la sexta y última, sobrevivió al rey por pura astucia política y quizás por el agotamiento del propio Enrique, cuyo cuerpo ya no era capaz de consumar nuevas uniones ni de engendrar más herederos. Educada y devota, se convirtió en enfermera tanto como en esposa, administrando los ungüentos fétidos que aliviaban temporalmente el dolor de las úlceras reales. 6 mujeres. 6 úteros al servicio de la corona. La historia oficial las redujo a un mnemotécnico infantil. Divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobreviviente. Pero cada una de ellas fue un universo completo, sacrificado en el altar de la obsesión dinástica de un rey que veía en la maternidad fallida no una tragedia compartida, sino una traición personal merecedora del más severo castigo. Los retratos oficiales las muestran engalanadas con joyas y brocados, sus rostros compuestos en máscaras de dignidad real. Ningún pincel capturó el terror que debieron sentir al yacer junto a un hombre, cuyo abrazo podía transformarse en sentencia de muerte, cuya semilla era veneno tanto como promesa. Los diarios íntimos de las damas de compañía, descubiertos, siglos después, revelan lo que los cronistas oficiales callaron: el miedo visceral que invadía la cámara nupcial, convertida en campo de batalla donde el fracaso reproductivo equivalía a alta traición. Mientras el cuerpo del rey se deterioraba, su crueldad hacia estas mujeres aumentaba, como si en sus vientres vacíos o en sus matrices defectuosas residiera la culpa de su propia decadencia física. La ironía última, que Enrique jamás aceptaría, es que la falla probablemente estuviera en su propia simiente, debilitada por décadas de excesos y por la enfermedad que corroía su cuerpo desde dentro. El legado final de estos matrimonios sacrificiales sería una paradoja histórica. Ninguno de los hijos varones de Enrique perpetuaría la dinastía. Sería Isabel, la hija de la bruja Ana Bolena, quien llevaría a Inglaterra a su era de mayor esplendor. La semilla que el rey despreció daría el fruto más glorioso, mientras el heredero tan ansiado apenas sobreviviría a la infancia. La historia, como las mujeres a las que Enrique sometió, tenía reservada una venganza sutil y devastadora. El invierno de 1545 cubrió Inglaterra con un manto de nieve mientras, en los aposentos reales de Whitehall, otro tipo de blancura, la de las vendas empapadas en pus, envolvía las extremidades inferiores del monarca más temido de Europa. Enrique VIII, otrora la encarnación misma del vigor masculino, se había convertido en un espectáculo grotesco de decadencia física que nadie osaba nombrar. Su cuerpo, templo político de la dinastía Tudor, era ahora un santuario profanado por la enfermedad y la descomposición. La pierna de su majestad supura con mayor abundancia esta mañana, anotaba lacónicamente el médico real, William Butts, en su diario privado, un documento que habría significado su ejecución inmediata de haber sido descubierto. El hedor es tal que debemos quemar incienso y hierbas aromáticas durante el tratamiento. Los pajes más jóvenes han vomitado al retirar los vendajes. Les he aconsejado que respiren por la boca y piensen en los jardines de Greenwich cuando estén en presencia del rey. La anatomía real se había transformado en un campo de batalla donde la medicina renacentista libraba una guerra perdida de antemano. Las úlceras varicosas que comenzaron como heridas menores tras su accidente de justa, habían evolucionado hasta convertirse en cráteres pestilentes que devoraban la carne real desde los tobillos hasta los muslos. El cuerpo que había sido exhibido con orgullo en los torneos juveniles ahora permanecía oculto bajo capas de ropa diseñada específicamente para disimular la monstruosa hinchazón de sus piernas. Los sastres reales, convertidos en cómplices involuntarios de esta mascarada, desarrollaron prendas con abertura lateral que podían ser cosidas directamente sobre el monarca, pues sus extremidades
ya no soportaban el movimiento necesario para vestirse convencionalmente. La seda y el terciopelo, símbolos de opulencia cortesana, servían ahora para absorber fluidos innombrables que emanaban constantemente de las heridas sin cicatrizar. «Nadie mira directamente a las piernas del rey», escribió en código el embajador francés a su soberano. Se ha convertido en un acto de traición implícita demostrar cualquier percepción de su dolencia. Los cortesanos han perfeccionado el arte de la ceguera selectiva. Ven al monarca pero no su sufrimiento, escuchan sus palabras pero no sus gemidos nocturnos que resuenan por los pasillos de Hampton Court. En la intimidad forzosa que impone la enfermedad, solo un puñado de sirvientes conocía la verdadera magnitud del horror. El diario de uno de sus pajes, descubierto siglos después en los archivos de una familia noble caída en desgracia, ofrece testimonio descarnado. «Hoy hemos necesitado 6 hombres para moverlo de la cama al sillón. Su peso es tal que la madera cruje bajo su cuerpo. Al cambiar las sábanas encontramos fragmentos de piel muerta adheridos al lino. El olor impregnó mis manos durante días, a pesar de lavarlas con vinagre y cenizas». La corte, ese organismo colectivo que respira adulación y exhala intriga, desarrolló un lenguaje paralelo para referirse a la condición real sin nombrarla jamás. Los humores de su majestad requieren reposo. Significaba que el dolor era tan insoportable que el rey no podía presidir el consejo. El tiempo húmedo afecta el temperamento real. Era el eufemismo para los días en que la infección empujaba la fiebre hasta el delirio. Los retratos oficiales de sus últimos años perpetúan la ficción de un monarca imponente. Hans Holbein, maestro de la representación realista, recibió instrucciones precisas de presentar una imagen de majestad inalterable. El resultado fue una serie de pinturas donde Enrique aparece como una montaña humana de brocados y joyas. Su postura rígida, explicada como dignidad real cuando en realidad reflejaba la imposibilidad física de moverse sin agonía. Mientras su cuerpo se desmoronaba, su tiranía se intensificaba. Como si quisiera compensar cada onza de vigor perdido con una libra de crueldad política, sus últimos años fueron los más sangrientos. La paranoia florecía en el caldo de cultivo del dolor crónico. Las ejecuciones se multiplicaron por ofensas, cada vez más triviales. El duque de Norfolk, uno de sus más leales servidores, esperaba su turno en la Torre de Londres cuando la muerte del rey le concedió un indulto inesperado. «El rey no puede morir», murmuraban los cortesanos, no como expresión de lealtad sino de terror genuino. La idea de que aquella presencia monstruosa pero familiar pudiera desaparecer generaba un vértigo político que nadie se atrevía a contemplar. La putrefacción física había engendrado una putrefacción moral que impregnaba cada aspecto del gobierno. En sus últimos meses, cuando ya no podía desplazarse por sus propios medios, fue transportado por los pasillos de sus palacios en una silla mecánica, artilugio que ocultaba la realidad de su invalidez. Los sirvientes que lo cargaban debían moverse en sincronía perfecta, pues el menor bamboleo desataba arranques de furia que podían costar posiciones, fortunas o vidas. La historia oficial habla de un rey que se apagó con dignidad. Los testimonios privados revelan a un hombre que murió como había vivido sus últimos años. Entre dolores atroces, rodeado de súbditos aterrorizados que fingían no percibir el hedor de la muerte que ya habitaba en él mucho antes de su último aliento. La noche del 28 de enero de 1547, mientras una tormenta invernal azotaba los muros de Whitehall, Enrique VIII exhaló su último aliento. Nadie se atrevió a anunciar inmediatamente la muerte del coloso que había dominado la vida inglesa durante casi 4 décadas. El silencio, ese cómplice perfecto de la tiranía, envolvió sus aposentos durante horas mientras los cortesanos tramaban la delicada coreografía que requería la transición del poder. El cuerpo real, aquel recipiente fracturado de autoridad divina, permaneció oculto tras pesados cortinajes mientras los miembros del consejo privado sellaban las puertas del palacio.
La muerte de un rey nunca es simplemente el fin de un hombre, es un terremoto político que amenaza con desgarrar el tejido mismo del Estado. Y la muerte de este rey en particular, un hombre que había reconfigurado la espiritualidad de una nación entera para satisfacer sus deseos, exigía un manejo especialmente cauteloso. El rey ha dormido plácidamente durante la noche. Fue la mentira oficial que se repitió durante casi 2 días, mientras los médicos y embalsamadores trabajaban frenéticamente sobre el cadáver. El protocolo funerario de la monarquía inglesa requería la preservación del cuerpo para la exposición pública, un último espectáculo de majestad antes del entierro. Pero el cuerpo de Enrique, ya comprometido por años de supuración y descomposición en vida, presentaba un desafío sin precedentes para el arte de la conservación mortuoria. El informe del embalsamador real, descubierto en los archivos de Westminster en 1910 y rápidamente reclasificado como documento restringido, describe con precisión clínica el estado del cadáver. La corrupción había avanzado considerablemente antes incluso del momento de 1900, la muerte. Las extremidades inferiores presentaban necrosis extensa y al realizar la incisión para la extracción de vísceras, los gases acumulados provocaron una explosión de fluidos que manchó las vestiduras ceremoniales preparadas para la ocasión. Lo que siguió fue una batalla contra la naturaleza misma. El cuerpo que había encarnado el poder absoluto se rebelaba ahora contra los intentos de preservar la ilusión de su majestad. Los productos químicos utilizados, mercurio, arsénico, compuestos de plomo, resultaron insuficientes para detener el proceso de putrefacción acelerada. El ataúd de plomo, diseñado para contener los fluidos, comenzó a filtrarse durante el trayecto hacia Windsor. Una crónica anónima, atribuida a un monje que había sobrevivido a la disolución de los monasterios, relata con sombrío detalle lo que sucedió después. El féretro real explotó durante la noche mientras reposaba en la capilla de San Jorge. La presión de los gases putrefactos reventó las soldaduras de plomo. Los perros del castillo aullaron durante horas, atraídos por el hedor. Los guardias asignados a la vigilia fueron encontrados inconscientes por los vapores al amanecer. Esta última humillación carnal fue suprimida de los registros oficiales. La historia que se transmitió a las generaciones futuras habla de un funeral digno de la grandeza del monarca. La realidad, según testigos silenciados, fue una apresurada ceremonia donde el ataúd sellado nuevamente y reforzado con hierro fue depositado lo más rápidamente posible en la cripta, junto al cuerpo de Jane Seymour, la única de sus esposas, que había cumplido la función principal que Enrique asignaba a las mujeres: producir un heredero varón. La metáfora final estaba completa. El cuerpo que había sido construido como representación viva del Estado, como encarnación de la autoridad divina en la tierra, se había convertido en un recipiente tóxico que ni siquiera la muerte podía contener dignamente. El hedor de la descomposición real era el último legado de un reinado que había comenzado con promesas de renovación y terminaba en una miasma de corrupción literal y figurada. La dinastía Tudor, que Enrique había protegido con obsesiva crueldad, se extinguiría en apenas 2 generaciones. Su hijo Eduardo, aquel príncipe por cuya concepción había desgarrado el tejido religioso de Inglaterra, reinaría brevemente antes de morir en la adolescencia. Su hija María intentaría devolver el reino al catolicismo en un baño de sangre que le ganaría el sobrenombre de la sanguinaria. Y finalmente, en la suprema ironía histórica, sería Isabel, la hija de Ana Bolena, la mujer por cuya ejecución había ordenado borrar todo rastro de su existencia, quien llevaría a Inglaterra a su era de mayor esplendor. El testamento político de Enrique, aquella cuidadosa planificación de la sucesión que había justificado matrimonios, divorcios, ejecuciones y cismas religiosos, se desmoronó casi tan rápidamente como su cuerpo. La obsesión por controlar el futuro desde la tumba resultó tan fútil como sus intentos de dominar la naturaleza desde el trono. 5 siglos después, los turistas recorren los pasillos de Hampton Court,
donde una vez resonaron los gritos de dolor del rey, contemplan los retratos idealizados de Holbein y escuchan anécdotas sanitizadas sobre las 6 esposas y los excesos gastronómicos del monarca. Pocos perciben, en el aire rancio de las antiguas cámaras reales, el eco persistente de una verdad más profunda, que todo poder construido sobre el miedo contiene las semillas de su propia descomposición. En la capilla de San Jorge en Windsor, donde sus restos descansan bajo losas de mármol, ninguna inscripción menciona la verdadera lección de su reinado: que los cuerpos de los reyes, al igual que los de los mendigos, están sujetos a las mismas leyes implacables de la naturaleza, y que la carne corrupta, ya sea por enfermedad o por el ejercicio despiadado del poder, inevitablemente exhalará el mismo hedor putrefacto, ya sea en vida o en la posteridad histórica que ningún monarca puede controlar.